En una noche tranquila, cuando el viento susurraba secretos entre las sombras, comenzó la historia de una traición que nadie esperaba. El hospital de la ciudad dormía entre luces tenues y murmullos lejanos. Afuera, la luna acariciaba los ventanales con su brillo pálido, y adentro, el doctor Alonso Ortega terminaba de revisar los informes del turno nocturno. Eran casi las 11:30. Faltaban solo 30 minutos para que pudiera regresar a casa, donde lo esperaba Clara, su esposa, con 7 meses de embarazo y los tobillos hinchados de amor. Pero esa noche no era como las demás. En la habitación 317, una paciente recién ingresada dormía con los ojos entreabiertos. Su nombre era Isabela, una joven de rostro delicado y mirada quebrada. Había llegado por una caída leve, nada grave, pero Alonso sintió algo extraño desde el primer momento. No fue deseo, no fue atracción inmediata. Fue un ruido suave dentro del pecho, como una grieta que aún no sabía que estaba ahí. Isabela hablaba poco, pero cada palabra que pronunciaba parecía medir el aire. Tenía una forma lenta de observar a la gente, como si cargara una tristeza antigua. ¿Tiene frío?, le preguntó Alonso la primera noche. No, respondió ella. Estoy acostumbrada al frío, especialmente cuando viene de las personas. No fue la respuesta lo que lo perturbó. Fue su tono. Sin dramatismo, sin reclamo. Solo verdad. Esa misma noche, mientras la ciudad callaba, Elena, la enfermera de turno, la misma que trabajaba junto a Alonso desde hacía 3 años, se acercó con 2 cafés. Para ti, dijo, extendiéndole uno. Con 2 de azúcar, como siempre. Alonso sonrió con gratitud, sin imaginar que esa pequeña rutina nocturna que compartían desde hacía tanto, para ella era amor en forma de hábito. Elena lo amaba en silencio. Y Alonso lo sabía, o tal vez fingía no saberlo. Gracias, Lenita, ¿cómo va todo en pediatría? Ella se encogió de hombros y le respondió con voz suave. Igual que siempre. Niños llorando, y adultos huyendo de sus emociones. Alonso rió. No por la broma, sino por el reflejo. Pero dentro de él, algo comenzaba a cambiar. Esa noche, cuando entró a casa, Clara dormía con la mano sobre el vientre redondo. El televisor seguía encendido, y en la mesita había restos de fruta y notas con nombres para el bebé. Alonso se sentó en la orilla de la cama, la miró durante varios minutos, y se sintió un extraño en su propio hogar. No había nada que no amara de Clara. Pero, ¿por qué entonces pensaba en Isabela? ¿Por qué recordaba los dedos fríos de la joven paciente al tomarle el pulso? La mañana siguiente llegó con el mismo gris pálido de siempre, pero Alonso se despertó con una extraña ansiedad en el pecho, como si hubiera soñado algo importante y no lograra recordarlo del todo. Clara seguía dormida, respirando con calma, y su mano aún descansaba sobre el vientre, como si protegiera no solo al bebé,
sino también la idea de familia que ambos construían desde hacía años. Él se duchó en silencio. Tomó un café rápido, y salió rumbo al hospital sin besarla en la frente como hacía. Cada mañana, el aire afuera era denso, una mezcla de humedad y polvo. Y mientras caminaba por el pasillo del tercer piso, sus pasos lo llevaron, casi por instinto, hasta la habitación 317. Isabela estaba despierta, sentada junto a la ventana, con una manta gris cubriéndole los hombros y el cabello suelto. Ella no lo miró al entrar. Solo siguió observando la calle como si buscara algo que ya no iba a volver. Él no supo qué decir. Solo se sentó frente a ella, revisando la ficha médica sin necesidad, fingiendo que era solo trabajo, pero por dentro algo lo agitaba. Como una cuerda que empieza a tensarse sin que uno se dé cuenta. Finalmente ella habló. Sin apartar la vista del vidrio empañado, dijo que soñó con mariposas atrapadas en una caja, que cada vez que querían salir, alguien cerraba la tapa con más fuerza. Alonso la miró entonces con atención nueva. No como a una paciente, sino como a una persona que lleva una historia a cuestas, y aunque no debía, aunque sabía que estaba cruzando una línea invisible, le preguntó si quería hablar de eso. Isabela sonrió con una esquina de los labios y dijo que no, que ya estaba acostumbrada a que nadie escuche realmente, y sin saber por qué. Esas palabras le dolieron más de lo que debería. En ese momento entró Elena, con su uniforme impecable y una bandeja de medicación. Sus ojos pasaron de Isabela a Alonso en menos de un segundo, pero en ese segundo algo cambió en su mirada. Dejó la bandeja con cuidado y se fue sin decir más que un simple buenos días, pero su voz ya no tenía la dulzura de siempre. Durante el resto del día Alonso intentó concentrarse en su trabajo. Pero no podía dejar de pensar en esa habitación, en esa mujer herida y silenciosa que hablaba en metáforas tristes. Cuando cayó la noche y se preparaba para salir, encontró a Elena junto al dispensario, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Él se detuvo, quiso decirle algo amable, recuperar la naturalidad de antes, pero ella fue directa. No te metas donde no debes, Alonso, dijo sin mirarlo. No con ella, no ahora. Él quiso responder que no pasaba nada, que era solo una paciente, pero supo que mentir sería más cruel que callar, así que no dijo nada. Solo se alejó con el corazón latiendo más rápido. Esa noche al llegar a casa, Clara le esperaba con una cena ligera y la ilusión de contarle que el bebé había pateado más fuerte que nunca. Alonso sonrió, la abrazó, besó su vientre como si eso lo redimiera, pero mientras ella hablaba, emocionada de nombres, colores y cunas, su mente seguía atrapada en una habitación con olor a alcohol y soledad. Y por primera vez desde que comenzó todo, se preguntó si aún era el mismo hombre que prometió fidelidad en aquel altar bañado de flores blancas. El día siguiente amaneció con un cielo opaco y una llovizna ligera que apenas tocaba las ventanas del hospital. Alonso llegó antes de lo habitual, dijo que era por un caso urgente, pero en realidad era porque no podía estar más tiempo en casa. Porque Clara hablaba con ternura de muebles para la habitación del bebé y él solo podía pensar en el eco de una voz apagada, en los ojos ausentes de Isabela que ya le habían robado algo que no sabía que podía perder. Al entrar al tercer piso notó el silencio.
Esa clase de silencio espeso que aparece cuando alguien está pensando demasiado fuerte. Pasó por enfermería, saludó con un gesto a Elena, pero ella ni siquiera giró la cabeza. Estaba notando algo en una hoja con pulso firme y mandíbula tensa. La herida en ella era reciente y profunda. Pero como buena enfermera, sabía ocultarla bajo rutina. Cuando llegó a la habitación 317, Isabela no estaba en la cama, la buscó con la mirada, inquieto, hasta que la vio en el pasillo, caminando con lentitud, arrastrando las manos por la baranda de metal. Llevaba puesta una bata blanca y el cabello recogido en una trenza suelta. Al verla, Alonso sintió un pequeño vértigo, como si todo lo demás se desdibujara. Caminó hacia ella, sin saber exactamente qué iba a decirle, y ella se detuvo justo antes de girar el pasillo, sin mirarlo. Solo murmuró: «Yo también soñé contigo anoche». Esas palabras le cayeron como un balde de agua en medio del pecho. Quiso preguntar qué había soñado. Quiso decirle que no era correcto, que esto no debía pasar. Pero en vez de eso la acompañó de vuelta a su habitación y se sentó a su lado sin hablar. El reloj marcaba las 10:42 cuando ella rompió el silencio. «Tú no pareces un hombre infiel», dijo con la voz grave, como si le doliera decirlo, y él, sin saber por qué, sintió una punzada en la garganta. «Yo tampoco pensaba que lo era», respondió él, con los ojos fijos en la lámpara del techo. El aire entre ellos era espeso, cargado de algo que no se nombraba, pero que ambos sabían que estaba ahí. Algo que crecía cada vez que sus miradas se encontraban. Cuando salió de la habitación, Elena lo esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y los labios apretados. «¿Hasta dónde vas a llegar?», le preguntó en voz baja. Alonso no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Esa noche, al volver a casa, Clara había encendido velas y cocinado su plato favorito. Lo abrazó con fuerza al verlo entrar, con ese amor simple y sincero que huele a hogar. Le puso las manos sobre el vientre y le dijo que habían sentido un pequeño latido nuevo, más fuerte, más claro. Y Alonso sonrió, murmuró que era hermoso, que todo era hermoso. Pero dentro de él la culpa ya era una sombra que se colaba en cada rincón de su alma. Esa noche se acostó junto a ella, acariciando su cabello hasta que se durmió. Y cuando finalmente todo estuvo en silencio, susurró un nombre que no debía salir de su boca, un nombre que ya no le pertenecía: Isabela. El fin de semana llegó con una calma fingida, una de esas en las que todo parece estar en su lugar. Pero por debajo hay corrientes que arrastran. Alonso pasó el sábado con Clara en casa de sus suegros, sonriendo con cortesía, hablando del embarazo, escuchando a su cuñada contar anécdotas de maternidad mientras él fingía atención. Por dentro su cabeza estaba en otro lado, repasando cada palabra, cada gesto de Isabela, sintiendo como la memoria se volvía un veneno dulce que lo hacía volver una y otra vez al hospital en su mente, como si fuera el único lugar donde algo en él aún palpitaba con fuerza. Esa noche Clara se quedó dormida pronto, exhausta por el día y las emociones, y Alonso bajó a la sala. Se sirvió un whisky y se quedó sentado a oscuras, escuchando la lluvia golpear los cristales. Pensó en su vida, en cómo se había convertido en este hombre que guardaba silencios como cuchillas,
que abrazaba a una mujer mientras pensaba en otra, se preguntó si era debilidad o simplemente una parte de sí mismo que nunca había conocido. Al día siguiente volvió al hospital como si necesitara respirar otro aire. Aunque fuera el olor a desinfectante y café viejo, al llegar, encontró un sobre en su casillero. No tenía remitente, pero al abrirlo reconoció de inmediato la letra de Isabela. Solo una frase escrita en una hoja doblada. Hay decisiones que nos persiguen incluso en los sueños. Su corazón se aceleró, buscó a Elena para preguntar si sabía algo, pero ella ya no estaba de turno, y nadie había visto a Isabela desde la madrugada. Entró a la habitación 317 y encontró la cama tendida, sin rastros de ella. El informe decía que había sido dada de alta por recomendación psiquiátrica. Pero Alonso no recordaba haber firmado eso. Bajó a registros. Revisó los papeles y sintió un nudo al ver la firma. No era la suya. Alguien había falsificado su autorización. O peor aún, alguien la había sacado del hospital sin consultar. De pronto se sintió atrapado. No solo por lo que sentía, sino por la sensación de que ya no tenía el control de nada. Cuando se dio vuelta, allí estaba Elena, apoyada contra el marco de la puerta, con los ojos brillantes de rabia contenida. ¿La estás buscando?, preguntó sin suavidad. Ya no es tu paciente, Alonso, y nunca fue tuya. Él quiso decir algo, pero ella no lo dejó. Y Clara, tu hijo, ¿dónde los dejas cuando corres tras otra mujer? Su voz era una mezcla de tristeza y furia, y en ese momento Alonso supo que no era solo una advertencia, era un adiós, una fractura que ya no iba a soldar. Esa noche, al volver a casa, encontró a Clara dormida en el sofá con un libro sobre partos abierto en el regazo y la televisión encendida. Con volumen bajo, la miró durante largo rato, con la garganta cerrada por un llanto que no sabía si era culpa, miedo o amor desorientado. Se acercó, la cubrió con una manta, apagó la luz y se quedó allí, sentado a su lado, escuchando su respiración, y por primera vez en mucho tiempo, deseó poder retroceder, desandar los pasos, evitar ese cruce de miradas en el hospital, pero sabía que ya era tarde, que la historia había comenzado, y que aunque cerrara los ojos con fuerza, los susurros de la traición seguirían hablándole en la oscuridad. El lunes amaneció con el cielo gris y un frío inusual para la temporada. Alonso se despertó antes del alba. Sin haber dormido realmente, se vistió en silencio, evitó hacer ruido para no despertar a Clara. Y salió sin desayunar. Caminó hasta el hospital como si los pasos pudieran ordenar sus pensamientos. Pero cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar fue directamente a la oficina del director clínico. Pidió ver la orden de alta de Isabela y la carpeta del psiquiatra que supuestamente la evaluó, pero la doctora encargada le dijo que el informe había sido sellado y trasladado al archivo general, que ya no estaba disponible para revisión sin una orden legal. Alonso sintió una inquietud crecerle en el pecho. Como una mano invisible apretándole el esternón, volvió al tercer piso, repasó los nombres del turno nocturno. Reconoció a uno de los internos que había trabajado esa noche y lo interceptó en el pasillo. El joven médico lo miró con nerviosismo, bajó la voz y dijo que Isabela no salió sola,
que vino alguien en la madrugada con un sobre y una orden firmada por un nombre que no quiso decir, pero que le pagaron por no hacer preguntas. Alonso intentó mantener la calma, pero la rabia lo sacudía por dentro, como un relámpago silencioso. Fue al vestuario y se encerró solo. Se miró en el espejo, tenía la barba crecida, los ojos hundidos, y por primera vez no reconoció su reflejo. Pensó en lo que Elena le había dicho, pensó en Clara y en su hijo que aún no nacía, y... Sin embargo, todo su cuerpo estaba lleno de otra ausencia. Como si la falta de Isabela lo hubiera vaciado por dentro. Esa noche, al llegar a casa, Clara lo esperaba con una carta en la mano, la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Y se fue al dormitorio. Alonso la miró marcharse en silencio, sintiendo un nudo recorrerle la espalda. Tomó la carta con manos temblorosas, era de Elena, escrita con una tinta azul prolija y amarga. No soy nadie para juzgarte, Alonso, pero tenías mi lealtad, mi tiempo, y tal vez incluso algo más que nunca te dije, y tú lo dejaste todo caer como si no valiera nada. Cuida a Clara, por favor, ella no merece sufrir por tus sombras. Al terminar de leer, sintió que el suelo le dolía bajo los pies, subió a la habitación. Clara estaba acostada, de espaldas. No dijo nada cuando él entró. Él se acercó lentamente. Se sentó en el borde de la cama y apoyó la frente en sus rodillas, en silencio, como si esperara una señal para no desaparecer por completo. Clara. Solo dijo una frase, con voz apagada pero firme: estás enamorado de ella, y Alonso, que podía haber mentido, que podía haber dicho algo fácil, simplemente murmuró, no lo sé, y ese no lo sé, fue como una grieta que se abrió en el centro de la casa, en el centro de todo. Esa noche nadie durmió, ni él, ni Clara, ni siquiera el niño que crecía en su vientre. Como si incluso en el útero ya sintiera el temblor de las emociones que no se dicen en voz alta. Alonso salió al balcón a las 4 de la mañana, con la ciudad dormida bajo un cielo cargado de nubes. Y por un instante pensó que tal vez merecía perderlo todo. Que a veces uno comete errores tan hondos que ya no hay regreso. Pero también pensó en Isabela, en su voz, en el sobre, en la frase escrita con tinta temblorosa, y supo que esa historia no había terminado aún. Que el eco de su traición apenas estaba empezando a resonar. Al día siguiente, Alonso no fue al hospital. Por primera vez en años pidió un día libre sin una excusa médica, sin justificación precisa, simplemente no podía enfrentar los pasillos donde todo había comenzado, donde cada puerta parecía un espejo, y cada bata blanca una versión suya que lo juzgaba. Clara apenas le habló esa mañana. Preparó su desayuno sin mirarlo y se encerró en la habitación con su computadora y su cuaderno de notas de maternidad. Esa distancia, ese silencio, le dolían más que los gritos, más que cualquier confrontación. Alonso salió a caminar sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el corazón hecho un hilo que se enredaba más con cada paso. No sabía hacia dónde ir, pero sus pies lo llevaron, como por instinto, al barrio donde Isabela le había dicho que vivía antes del ingreso. No sabía qué esperaba encontrar, quizás algún vecino, una señal, un error, algo. Caminó por la calle estrecha, observando los balcones con plantas secas, los portones de metal viejos, y finalmente se detuvo frente a un edificio de fachada descascarada,
El portero eléctrico estaba roto, así que se quedó allí, mirando hacia arriba, buscando sin saber qué, hasta que una voz detrás de él lo sacó del trance. «¿La buscas?», dijo una mujer mayor con una bolsa de pan en la mano. Alonso asintió sin palabras. Ella suspiró y bajó la mirada. Se fue hace días. Con un hombre alto, moreno, que la vino a buscar en un auto negro. Parecía tener dinero. Alonso tragó saliva, agradeció con un gesto y retrocedió unos pasos. Esa información le taladraba la mente. Volvió al centro, buscó entre los informes de pacientes algún vínculo, algo que lo ayudara a entender quién podía haberla sacado. Encontró una nota vieja de su admisión donde se mencionaba que Isabela había sido atendida antes por un psiquiatra externo. El nombre le sonó vagamente familiar. Así que llamó al número que figuraba en el sistema, y al tercer intento, alguien contestó, una voz masculina, lenta, con un acento que no pudo ubicar. Ella no debería haberse ido contigo, doctor, era demasiado frágil, demasiado rota, pero tú eras un imán para su caos. Alonso quedó en silencio, atónito. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. Lejos, respondió el hombre, lejos de ti, y quizás por fin segura. La llamada se cortó sin más explicación. Alonso se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de alivio, rabia y vacío, como si todo lo que había sentido fuera puesto bajo una lupa y ahora no supiera que era real. Al volver a casa, Clara no estaba. Encontró una nota en la cocina, escrita con la letra que también conocía. Me fui a casa de mi madre unos días. Necesito espacio para pensar, para proteger lo poco que me queda. El papel olía a su perfume, y Alonso sintió que el mundo giraba sin él, que las decisiones que no tomó se habían tomado solas, que los errores lo habían empujado a un lugar donde ya no quedaban opciones fáciles. Esa noche la casa estaba en silencio absoluto, sin risas, sin pasos, sin voces, solo él, el eco de su respiración y la memoria palpitante de las elecciones que lo llevaron hasta allí. Se sentó en la oscuridad del dormitorio, con las luces apagadas y la ventana abierta, dejando que el viento nocturno le acariciara el rostro como un juicio suave, y pensó en la primera vez que vio a Clara, en cómo le temblaban las manos cuando la besó por primera vez. Pensó en Elena, en la devoción silenciosa que él nunca quiso mirar, y pensó en Isabela, en el misterio que le encendía la sangre pero también lo destruía. Sabía que esa noche tampoco dormiría, porque cuando la traición toca tantas almas, ni el sueño quiere quedarse cerca. El amanecer llegó sin que Alonso se diera cuenta. Había pasado toda la noche sentado en el mismo lugar, sin moverse, sin buscar consuelo, con los ojos fijos en un punto invisible del suelo, como si esperando allí pudiera desatar el nudo que le apretaba el pecho. El silencio de la casa era tan profundo que podía oírse el tic-tac lejano del reloj del pasillo. Un sonido que nunca había notado y que ahora se le clavaba en la cabeza como una aguja. Se levantó con movimientos lentos, como si su cuerpo le pesara más de lo habitual, y fue al baño, abrió el grifo y se miró en el espejo mientras el agua corría. Tenía ojeras profundas, la barba desordenada, y una expresión que no reconocía como suya. Pensó en Clara, en si habría dormido o llorado, en si estaría pensando en él o en su hijo, en si podría perdonarle algún día lo que ni él mismo entendía del todo. Fue hasta la cocina, preparó café,
Uno amargo, negro, sin azúcar, como el que tomaba en los turnos de guardia más largos, y volvió a sentarse junto a la ventana, viendo cómo el sol tímidamente empujaba la oscuridad de los tejados. Entonces recordó el cuaderno de notas que Isabela llevaba consigo, un cuaderno pequeño, de tapas gastadas, que siempre sostenía como si contuviera su vida entera. Lo buscó entre los objetos personales que quedaron tras su alta repentina, y para su sorpresa, lo encontró en una bolsa olvidada en su casillero del hospital. Lo llevó a casa sin pensarlo, como si esa libreta pudiera tener una llave para entender algo. Se sentó de nuevo y lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran desordenadas. Palabras sueltas, dibujos de rostros, frases escritas en distintos idiomas. Pero luego apareció algo distinto. Un texto, escrito con letra temblorosa pero clara. A veces uno ama como puede, no como debe. Y a veces eso es suficiente para destruir todo lo que toca. Alonso pasó las hojas con una mezcla de ansiedad y respeto, leyó fragmentos de sueños, confesiones, miedos, nombres tachados, entre ellos, el suyo, escrito con rabia y ternura, como si en esas letras Isabela se hubiera entregado y también defendido. En una de las páginas finales había un dibujo de un hombre de espaldas, parado frente a una puerta, y una frase escrita debajo: si algún día vuelves, yo ya no estaré ahí. Cerró el cuaderno lentamente, como quien cierra una caja de recuerdos que arde por dentro. Lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando el horizonte por largo rato, sintiendo que por primera vez comprendía lo profundo de su error, no solo por lo que hizo, sino por lo que permitió que creciera en el silencio. Al anochecer recibió un mensaje en su teléfono. Era de Elena, corto, frío, sin rodeos: no quiero verte más. No intentes buscarme, cuida a Clara. Alonso no respondió. Solo sostuvo el teléfono en la mano como si pesara kilos. Entendiendo que había cruzado un umbral del que no se vuelve intacto, esa noche, al intentar dormir, escuchó la lluvia golpear el cristal con fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando por todo lo que ya no podía repararse. La lluvia no cesó durante toda la noche, y Alonso la escuchó caer como quien escucha una confesión inevitable. Estaba acostado en la cama, pero no dormía, no podía. El colchón vacío a su lado parecía más ancho que nunca, como si la ausencia de Clara se expandiera en la oscuridad. La imaginaba durmiendo en el cuarto donde creció, en casa de su madre, rodeada de fotos de infancia, de paredes que conocían su historia mucho mejor que él. Y pensaba en el niño que crecía dentro de ella, preguntándose si algún día sabría quién había sido realmente su padre, o si solo heredaría el eco de un error. En algún momento de la madrugada Alonso se levantó, tomó su abrigo y salió sin rumbo. La ciudad bajo la lluvia tenía un brillo extraño, los faroles se reflejaban en los charcos como estrellas ahogadas. Caminó por calles silenciosas hasta llegar, casi sin querer, al hospital. El guardia de seguridad lo saludó con un gesto automático, sin sorpresa. Alonso caminó por los pasillos que ahora parecían túneles de recuerdos, cada habitación una historia, cada rincón un peso. Al llegar al cuarto donde había estado internada Isabela, se detuvo. La puerta estaba cerrada, pero el número 203 brillaba con una humedad diferente.
La abrió despacio y entró. La habitación estaba vacía, desinfectada, sin rastros de su paso. Pero él podía verla allí, sentada junto a la ventana, sonriendo con esa mezcla de inocencia y tormenta. Cerró los ojos y respiró hondo, deseando que el tiempo se plegara sobre sí mismo y le diera una oportunidad de volver atrás. Pero solo encontró aire estancado y el olor tenue del desinfectante. Volvió a cerrar la puerta y caminó hacia la sala de descanso, donde encontró a una joven enfermera dormida en una silla, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza ladeada. Esa imagen le recordó a Elena, tantas noches así, esperando, cuidando, sin ser vista. Pensó en llamarla, en pedirle perdón, en explicarle lo inexplicable. Pero su teléfono permaneció en el bolsillo, como si también supiera que era tarde, demasiado tarde. Cuando volvió a casa, ya amanecía. El cielo tenía un tono gris melancólico que parecía dibujado para ese día. Al entrar notó que algo había cambiado. Sobre la mesa del comedor había una pequeña caja de cartón, con una nota encima. La letra era de Clara: no quiero decidir en medio del dolor. Volveré cuando tenga fuerzas para entender si todavía queda algo que salvar. Dentro de la caja había las ecografías, una foto de ellos abrazados en la playa, y una llave, la de la casa. Alonso sintió como el pecho se le apretaba con una ternura insoportable. Y una culpa que ya no se podía nombrar. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Y dejó que las lágrimas salieran sin resistencia. No eran lágrimas por perder, sino por entender demasiado tarde lo que tenía, por no haber sabido mirar a tiempo. Por haber confundido deseo con destino, cariño con conexión, sombra con refugio, y así, con el llanto deslizándose lento y el cielo empezando a iluminar con timidez los bordes del mundo, Alonso se quedó en silencio, sin saber si aquello era un final o apenas el inicio de un largo arrepentimiento. Pasaron los días como si el tiempo hubiera perdido su forma. Cada amanecer llegaba envuelto en una rutina muda. Alonso iba al hospital, atendía pacientes, firmaba informes, escuchaba voces sin oírlas. Sonreía sin sentirlo, caminaba por los pasillos como un fantasma que aún no entendía por qué seguía ahí. La casa se le hizo enorme, vacía, silenciosa de un modo que dolía, no por lo que faltaba, sino por todo lo que antes estuvo y ya no volvería. La caja con las ecografías seguía sobre la mesa, intacta, como un pequeño altar al dolor, como una herida que se negaba a cerrar. No se atrevía a guardarla, ni a tocarla, simplemente la miraba cada noche antes de dormir, como si ella pudiera decirle algo, como si esperara una señal. En el hospital todos sabían que algo había cambiado en él, pero nadie decía nada. Elena no volvió a escribirle ni una palabra, su ausencia era absoluta, como si hubiera decidido borrar cada trazo de lo que habían sido, y Alonso no la buscó, no por falta de deseo, sino por vergüenza, por respeto, por saber que no tenía derecho. Pero a veces, en las madrugadas más frías, pensaba en su voz, en su risa apagada, en sus ojos que lo miraban como nadie más lo había mirado jamás. Entonces se preguntaba si algún día podría mirarse a sí mismo sin sentir rechazo, sin sentir que todo lo que tocaba se deshacía. Una tarde recibió una carta por correo, escrita a mano, sin remitente,
pero reconoció la letra de Isabela de inmediato. El sobre estaba húmedo, como si hubiera llorado el papel entero antes de enviarlo. La carta decía solo unas pocas líneas. No me odies por lo que no supimos detener, ni por lo que despertamos sin entenderlo. Tú me viste cuando yo ya no me reconocía, y aunque nos rompimos, al menos por un momento, fuimos verdaderos. Cuídate, no vuelvas a buscarme. Alonso sostuvo la carta entre los dedos como si fuera piel. Cerró los ojos y la apoyó sobre el cuaderno que había guardado semanas atrás. Ahora eran dos los testimonios de una historia que jamás debía haber ocurrido, pero que también era parte de él. Esa noche, Clara le escribió por primera vez, solo una frase, directa: sin odio, voy a tener al bebé sola. Pero cuando nazca, quiero que lo conozcas. Y Alonso lloró como no había llorado nunca, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una mínima redención que llegaba como un rayo en la tormenta. Algo se encendió dentro de él, no era esperanza, no aún, pero sí una intención. Una decisión de no seguir huyendo. Al día siguiente fue al despacho del director del hospital y pidió licencia. Necesitaba distancia. Necesitaba silencio real. Necesitaba reconstruirse desde donde aún quedaba algo vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir que el aire le hacía daño. Se fue al sur, a un pueblo junto al mar donde nadie lo conocía, donde las calles olían a sal y a pan recién horneado, donde los días pasaban lentos y el viento no hacía preguntas. Alquiló una pequeña casa de madera cerca del acantilado, con una ventana que daba al océano y un porche desde el que podía ver las gaviotas volar al amanecer. Las primeras noches durmió mal, como si el cuerpo aún cargara el peso de todo lo no dicho, pero poco a poco, el sonido del mar fue limando las aristas de su dolor. No lo curaba, pero lo volvía habitable. Por las mañanas salía a caminar por la playa, recogía conchas. Escuchaba a los pescadores hablar de cosas sencillas, del clima, de las mareas, de las redes. Nadie sabía que era médico, nadie preguntaba por su pasado, era solo Alonso. Un hombre más con mirada cansada y pasos lentos. Por las tardes escribía en un cuaderno viejo, no cartas, no diarios, sino frases sueltas, ideas rotas, pequeños fragmentos que tal vez algún día hilvanarían sentido. Un día recibió un mensaje de Clara, sin fotos ni adornos, solo una línea: ha nacido, y después una imagen. Un bebé dormido, envuelto en una manta blanca, con las manos cerradas como si guardara secretos, y los ojos cerrados como si soñara un mundo sin errores. Alonso sintió que algo se abría en su pecho. Una grieta que no dolía, una grieta que respiraba. Escribió de vuelta con dedos temblorosos: gracias por dejarme verlo, y no esperaba respuesta, pero llegó. Se llama Simón. Cuando estés listo, ven a conocerlo. Esa noche caminó hasta el borde del acantilado y miró al cielo. Había estrellas, muchas, más de las que recordaba haber visto en años. Pensó en cómo todo lo que había hecho lo había llevado hasta ese punto. Un lugar extraño entre la pérdida y la posibilidad. Y por primera vez no huyó del recuerdo de Isabela, ni del rostro de Elena, ni de las palabras no dichas a Clara, simplemente los dejó estar, como parte de un mapa que, aunque roto, seguía mostrándole un camino, no el de antes,
no el que había soñado, pero uno donde aún podía caminar sin esconderse. Al día siguiente empacó sus cosas, cerró la puerta de madera y dejó la llave sobre la mesa, bajó al pueblo. Tomó el primer autobús hacia la ciudad. Con el corazón inquieto y una pequeña esperanza creciendo como una semilla que por fin encontraba tierra fértil. Alonso volvió a la ciudad con la mezcla extraña de miedo y esperanza latiendo en el pecho. No sabía qué encontraría, si Clara querría verlo, si Simón reconocería en él algo más que a un extraño. Al llegar, la casa estaba silenciosa, parecía la misma, pero había cambiado. Como si el tiempo hubiera dibujado cicatrices en cada rincón, llamó a la puerta y ésta se abrió lentamente. Clara apareció, con los ojos cansados pero brillantes, sosteniendo a Simón en brazos. Su sonrisa fue un rayo tibio en la fría mañana. Sin palabras lo invitó a entrar. Alonso la miró a los ojos y vio en ellos un reflejo de su propio arrepentimiento y de la fortaleza que había encontrado para seguir adelante. Se sentaron juntos en la sala y durante horas hablaron sin prisa. Compartieron recuerdos, miedos, sueños rotos y esperanzas secretas. Simón dormitaba tranquilo en el regazo de su madre, ajeno a las tormentas que sus padres atravesaban. Alonso prometió ser parte de la vida del niño, no como un héroe ni un salvador, sino como un hombre dispuesto a aprender y a amar con humildad. Al salir esa tarde, el cielo comenzaba a teñirse de naranja, la ciudad parecía respirar un nuevo aire. Y aunque nada podía borrar el pasado, Alonso sintió que por primera vez la traición había dejado paso a algo más profundo, un camino lento, difícil, pero posible hacia el perdón y la redención. Alonso volvió a la ciudad con la mezcla extraña de miedo y esperanza latiendo en el pecho. No sabía qué encontraría, si Clara querría verlo, si Simón reconocería en él algo más que a un extraño. Al llegar, la casa estaba silenciosa, parecía la misma, pero había cambiado. Como si el tiempo hubiera dibujado cicatrices en cada rincón, llamó a la puerta y ésta se abrió lentamente. Clara apareció, con los ojos cansados pero brillantes, sosteniendo a Simón en brazos. Su sonrisa fue un rayo tibio en la fría mañana. Sin palabras lo invitó a entrar. Alonso la miró a los ojos y vio en ellos un reflejo de su propio arrepentimiento y de la fortaleza que había encontrado para seguir adelante. Se sentaron juntos en la sala y durante horas hablaron sin prisa. Compartieron recuerdos, miedos, sueños rotos y esperanzas secretas. Simón dormitaba tranquilo en el regazo de su madre, ajeno a las tormentas que sus padres atravesaban. Alonso prometió ser parte de la vida del niño, no como un héroe ni un salvador, sino como un hombre dispuesto a aprender y a amar con humildad. Al salir esa tarde, el cielo comenzaba a teñirse de naranja, la ciudad parecía respirar un nuevo aire. Y aunque nada podía borrar el pasado, Alonso sintió que por primera vez la traición había dejado paso a algo más profundo, un camino lento, difícil, pero posible hacia el perdón y la redención. Los días siguientes Alonso se entregó a su nueva rutina con una mezcla de temor y determinación. Cada visita a Clara y Simón era un paso hacia lo desconocido, pero también una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. La relación con Clara no era sencilla, las heridas del pasado aún dolían. Pero había en sus encuentros un silencio que hablaba de perdón y aceptación,
Isabela volvió a aparecer en sus pensamientos, no como una sombra, sino como un recuerdo que lo ayudaba a entender sus propias contradicciones. En el hospital, la ausencia de Alonso se sintió como un vacío silencioso. Isabela continuó trabajando con la misma dedicación, pero sus ojos mostraban un brillo distinto, un pesar contenido. A veces se preguntaba si Alonso pensaba en ella, si alguna vez recordaba la noche en que sus caminos se cruzaron de manera irrevocable. Una noche Clara lo invitó a cenar en casa, queriendo compartir no solo el presente, sino también un poco del futuro que ambos estaban construyendo. Mientras cocinaban juntos, Alonso notó cómo la calidez de aquella cocina podía sanar heridas invisibles. El aroma del ajo y la cebolla llenaba el aire y parecía borrar, aunque fuera por un momento, la carga del pasado. Simón jugaba en la sala, con risas que se filtraban como música. Alonso entendió que ese niño era la verdadera luz en medio de la tormenta, y decidió que nada ni nadie volvería a poner en peligro esa luz. En una tarde tranquila, Clara le mostró una foto vieja de ellos dos, antes de la tormenta, y Alonso sintió una mezcla de nostalgia y esperanza, porque aunque la historia que habían vivido era de traición, la que aún podían escribir estaba llena de posibilidades, y esa noche, bajo un cielo estrellado, Alonso prometió no volver a perder lo que más importaba. El tiempo siguió su curso, lento y silencioso, como el murmullo del mar en una noche sin luna. Alonso comenzó a encontrar en las pequeñas cosas la fuerza para seguir adelante, las risas de Simón que llenaban la casa, la mirada tranquila de Clara cuando compartían el café de la mañana, los días que pasaban sin pensar en el pasado como una sombra que lo persiguiera. En el hospital, Isabela también cambió, se volvió más reservada, como si la culpa y la nostalgia la envolvieran en un manto invisible. Sin embargo, había algo en su mirada que Alonso ya no temía enfrentar. Un día decidió llamarla, sin expectativas, solo para saber cómo estaba. La respuesta fue breve pero sincera, y aunque no volvieron a verse, ese contacto breve sirvió para cerrar un capítulo que estaba abierto. En la casa, Clara y Alonso comenzaron a planear el futuro. No uno perfecto ni sin errores, sino uno construido con paciencia, con la certeza de que el amor verdadero es también la capacidad de perdonar y reconstruir. Simón crecía cada día más, y con él, la esperanza de que el pasado no fuera más que un recuerdo que ya no dolía. Una noche, mientras miraban las estrellas, Alonso se dio cuenta de que la traición, aunque profunda, no había destruido todo, sino que había dejado espacio para algo nuevo, algo que aún estaba por nacer en el silencio de aquella noche tranquila. Las semanas se convirtieron en meses y la relación entre Alonso y Clara se fortaleció con cada gesto pequeño y sincero. La confianza, esa palabra que parecía tan lejana en sus días oscuros, empezó a tejerse entre ellos con hilos delicados. Simón aprendió a dar sus primeros pasos, y cada caída era un pequeño recordatorio de que el crecimiento lleva tiempo y esfuerzo. Alonso se convirtió en una presencia constante, no solo para Clara y Simón, sino también para él mismo, encontrando en la rutina una especie de sanación que ningún remedio había podido ofrecer. Mientras tanto, en el hospital, Isabela seguía con su trabajo, aunque ahora sus miradas ya no se cruzaban con Alonso. Cada uno había tomado caminos distintos, pero el eco de aquella traición permanecía en sus pensamientos. Una tarde Clara llevó a Alonso a un parque cercano.
donde las flores comenzaban a brotar con la llegada de la primavera, sentados en un banco, hablaron de sueños, de miedos, y de cómo, a pesar de todo, la vida seguía adelante. Alonso comprendió que el amor no siempre es un camino recto, sino una serie de curvas y tropiezos que enseñan a ser más fuerte y más humilde. Esa noche, mientras la ciudad dormía, él escribió en su cuaderno una frase que resumía todo: en la fragilidad del perdón, encontramos la verdadera fuerza, y con esa idea, se durmió, dejando que la noche arrullara sus pensamientos y sus sueños, preparándose para un mañana que, aunque incierto, llevaba consigo una promesa de luz. Una mañana, mientras Alonso preparaba el desayuno, recibió una llamada inesperada. Era la voz de Isabela, con un tono más calmado y menos distante que antes. Le contó que había decidido dejar el hospital para dedicarse a un proyecto comunitario en una zona rural, un lugar donde podía ayudar a quienes no tenían acceso a la atención médica adecuada. Alonso sintió una mezcla de sorpresa y respeto. Comprendió que, a pesar de todo, ella también buscaba sanar sus propias heridas. Decidieron encontrarse para despedirse con sinceridad y sin rencores. Aquella reunión fue un cierre dulce y amargo al mismo tiempo. Compartieron recuerdos, lágrimas contenidas y una silenciosa comprensión de que sus caminos se separaban para siempre. Al colgar el teléfono, Alonso miró a Clara y Simón, y se dio cuenta de que su verdadera lucha ya no era con el pasado, sino con el presente y el futuro que quería construir. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, sintió una paz nueva, una aceptación que lo liberaba del peso que había llevado durante tanto tiempo. Entendió que la traición no define a una persona, sino cómo elige seguir adelante después de ella, y con esa certeza, abrazó a su familia, dispuesto a enfrentar lo que viniera con el corazón abierto y la voluntad intacta. Los días en casa se volvieron una rutina reconfortante para Alonso. Cada sonrisa de Simón era un bálsamo para las heridas del alma. Clara mostró una fortaleza silenciosa que lo inspiraba, a pesar de las noches en que las dudas y los recuerdos lo asaltaban. Alonso aprendió a pedir ayuda y a confiar, no solo en los demás, sino también en sí mismo. En el hospital, la ausencia de Alonso fue sentida profundamente por sus colegas, pero ninguno habló del pasado. Respetaban el proceso de sanación que él vivía. Mientras tanto, Clara comenzó a planear la llegada de un nuevo miembro a la familia. La emoción y el miedo se mezclaban en cada conversación. Alonso apoyaba con paciencia, sabiendo que su amor debía ser aún más fuerte para sostener a todos. En una noche silenciosa, mientras el viento movía suavemente las cortinas, Alonso y Clara se sentaron a contemplar el cielo estrellado, hablando de los sueños que aún tenían y de los caminos que juntos podían recorrer. En ese momento, Alonso entendió que la traición, aunque dolorosa, había sido también una lección, una invitación a crecer, a perdonar y a amar con una intensidad renovada. El futuro era incierto, pero ahora lo enfrentaba con el corazón más ligero y una esperanza que no se apagaba. Con el paso del tiempo, Alonso comenzó a descubrir en sí mismo una paciencia que desconocía. Cada día junto a Clara y Simón fortalecía un vínculo que parecía frágil pero era resistente, como las raíces profundas de un árbol que ha soportado tormentas. En el hospital, aunque su ausencia se notaba, Alonso había dejado una huella de profesionalismo y humanidad que nadie olvidaría.
Isabela había partido a su nuevo proyecto, y con ello, ambos cerraron un capítulo marcado por la tristeza y la traición. Clara y Alonso trabajaban juntos para crear un hogar donde el amor y la confianza fueran las bases. Las discusiones se volvieron menos frecuentes y los silencios, menos pesados. La llegada del segundo hijo se acercaba, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras Simón dormía la siesta, Alonso y Clara compartieron un momento de calma en el jardín, bajo la sombra de un árbol que comenzaba a florecer. Ella le contó sus miedos y esperanzas, y él respondió con promesas sinceras y silencios que decían más que 1000 palabras. En el fondo de su corazón, Alonso sabía que aunque la traición había dejado cicatrices, también había abierto la puerta a un amor más profundo y verdadero, y con esa certeza, se sintió listo para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. Las semanas avanzaron y la familia se preparaba para la llegada del nuevo bebé. Clara irradiaba una mezcla de felicidad y nerviosismo que Alonso acogía con ternura y paciencia. Cada visita al médico, cada pequeño movimiento del bebé dentro de Clara, fortalecía la conexión entre ellos. En el hospital, la vida seguía su curso, con nuevos retos y desafíos. Alonso retomó su trabajo poco a poco, encontrando en su vocación una forma de canalizar sus emociones y sanar. Isabela, desde lejos, enviaba ocasionales mensajes deseándole éxito y paz, aunque el pasado quedaba atrás. Sus vidas seguían entrelazadas de maneras sutiles. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Alonso y Clara hablaron sobre sus sueños para el futuro. Planes que incluían no solo a su familia, sino también a la comunidad que los rodeaba. En ese momento, Alonso sintió que la traición había quedado atrás, no como un lastre, sino como una lección que les había enseñado a valorar lo que realmente importaba, y mientras la luna iluminaba su hogar, ambos se prometieron cuidarse y amarse. Sin importar lo que viniera, con esa esperanza, se durmieron, listos para enfrentar juntos el nuevo amanecer. La llegada del bebé llenó la casa de una alegría silenciosa y profunda. El pequeño Martín trajo consigo una luz nueva que parecía sanar incluso las heridas más antiguas. Alonso se sorprendió a sí mismo con la ternura que sentía. Cada mirada, cada sonrisa de Martín era un recordatorio de la fuerza del amor verdadero. Clara, aunque agotada, irradiaba una paz que Alonso había deseado ver desde hacía mucho tiempo. En el hospital, los días se sucedían con un ritmo pausado, y aunque la ausencia de Alonso se sentía, sus colegas respetaban su proceso de reconstrucción personal. Isabela, ahora distante pero en paz consigo misma, continuaba su labor en la comunidad. Y de vez en cuando enviaba noticias, recordando a Alonso que el pasado era solo un capítulo cerrado. Una tarde, mientras Martín dormía plácidamente en sus brazos, Alonso y Clara compartieron una mirada cómplice. Sabiendo que habían superado mucho juntos, la traición, la culpa y el dolor quedaron atrás, y en su lugar, construyeron un hogar donde la confianza y el amor crecían día a día. Con esa certeza, Alonso se permitió soñar con un futuro lleno de esperanza y promesas por cumplir. Los meses pasaron lentamente, y la familia de Alonso y Clara se fue fortaleciendo con cada desafío y cada alegría compartida. Martín crecía sano y fuerte,
llenando la casa con risas y nuevas esperanzas. Alonso retomó su trabajo con renovada pasión, encontrando en su profesión no solo un medio para sostener a su familia, sino también una fuente de propósito y sanación personal. Clara, siempre a su lado, era el pilar silencioso que lo sostenía en los momentos de duda. Juntos aprendieron que el amor no es perfecto, pero sí capaz de superar las heridas más profundas. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente sobre el tejado, Alonso y Clara se sentaron a conversar sobre los planes para el futuro, soñando con días tranquilos y llenos de armonía. En el corazón de Alonso, la traición había dejado de ser un fantasma para convertirse en una lección de vida, y con esa sabiduría, decidió mirar adelante con gratitud, amor y esperanza. Mientras la ciudad dormía a su alrededor, ellos encontraron en su hogar un refugio donde la paz y el perdón reinaban, listos para enfrentar juntos lo que el destino les tuviera preparado. Con el tiempo, Alonso y Clara aprendieron a bailar al ritmo imperfecto de la vida, aceptando que no siempre habría certezas, pero sí una voluntad firme de estar juntos. Martín creció rodeado de amor y pequeñas aventuras que llenaban cada día de risas y aprendizajes. Alonso se convirtió en un padre presente, consciente de las oportunidades que la vida le brindaba para enmendar el pasado. En el hospital, su regreso fue recibido con calidez, aunque con la memoria de lo vivido. Alonso decidió apoyar a jóvenes médicos y enfermeras, compartiendo no solo conocimientos, sino también la importancia de la empatía y la resiliencia. Isabela, en su nuevo camino, había encontrado una paz que la liberaba, y aunque el pasado entre ellos no se olvidaba, ambos reconocían que cada uno debía seguir adelante a su manera. Una tarde, mientras el sol acariciaba las hojas de los árboles, Alonso y Clara caminaron juntos por el parque cercano, hablando de sueños que aún quedaban por cumplir. En sus corazones, el peso de la traición había dado paso a una comprensión profunda del amor y la humanidad, y con esa luz interior, supieron que podían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara, juntos, como una familia renovada y fuerte. El otoño llegó con sus colores cálidos y un aire de renovación. Alonso y Clara encontraron en la sencillez de los días cotidianos una nueva forma de felicidad. Martín exploraba el mundo con la curiosidad típica de un niño pequeño, mientras sus padres compartían miradas cómplices y silencios llenos de significado. Alonso, cada vez más fortalecido, dedicaba tiempo a su familia y a su vocación, entendiendo que el equilibrio era la clave para sanar definitivamente. En el hospital, las experiencias vividas se convertían en lecciones que transmitía con humildad y dedicación. Isabela, desde la distancia, les enviaba buenas noticias sobre su proyecto, recordándoles que el perdón y la superación son caminos posibles. Una noche clara, mientras las estrellas brillaban intensamente, Alonso y Clara celebraron un pequeño aniversario, agradecidos por haber superado juntos la tormenta de la traición. En ese instante, comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en olvidar, sino en aprender a amar. Aún después del dolor, con esa convicción, cerraron los ojos, confiando en que el futuro les deparaba días llenos de paz y amor sincero. La vida siguió su curso con un ritmo pausado y lleno de pequeñas alegrías.
Alonso descubrió que la verdadera sanación reside en la aceptación y en el amor incondicional que compartía con Clara y Martín. En el hospital, sus colegas notaron un cambio en él. Una serenidad nueva que inspiraba confianza y respeto. Isabela, en su distancia, se había convertido en un recuerdo lejano, una sombra que poco a poco se desvanecía en el horizonte. Alonso y Clara comenzaron a planear un futuro más allá de las heridas pasadas, soñando con viajes, con proyectos y con días llenos de risas. Martín crecía feliz y saludable, llenando cada rincón de la casa con su energía y su inocencia. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente el jardín, Alonso y Clara compartieron una promesa silenciosa, la de proteger siempre su amor y de no permitir que nada los separara nuevamente. En ese momento, la traición dejó de ser un fantasma para convertirse en un maestro que les enseñó la importancia del perdón y la resiliencia. Con esa sabiduría, ambos se entregaron al presente, agradecidos por la oportunidad de escribir juntos un nuevo capítulo lleno de esperanza y paz. La primavera llegó con su aroma fresco y la promesa de nuevos comienzos. Alonso y Clara, fortalecidos por todo lo vivido, encontraron en la naturaleza un refugio donde sus almas podían renovarse. Martín corría entre las flores del jardín, riendo con la inocencia propia de la infancia, mientras sus padres observaban desde la ventana con una mezcla de amor y esperanza. Alonso retomó con entusiasmo proyectos en el hospital, dedicándose con pasión a mejorar la vida de sus pacientes, inspirado por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Clara, siempre su compañera fiel, lo apoyaba en cada paso, demostrando que el amor verdadero es un compromiso diario y una elección constante. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Alonso y Clara caminaron por el sendero del bosque, compartiendo sus sueños y planes para el futuro, sintiendo que cada paso los acercaba más a la paz interior. La traición del pasado, aunque aún presente en sus recuerdos, ya no dictaba sus emociones ni sus decisiones, transformándose en una lección de fortaleza y crecimiento. Con el corazón abierto y la mirada hacia adelante, juntos se prepararon para abrazar lo que el destino les tuviera reservado, confiando en que, esta vez, su historia sería escrita con amor y sinceridad. El tiempo había tejido lentamente un manto de calma sobre la vida de Alonso y Clara. La sombra de la traición se había desvanecido, dejando espacio para el perdón y la reconciliación. Martín, ahora un niño lleno de energía y curiosidad, era la prueba viviente de que el amor puede renacer después de la tormenta. Alonso, con el corazón más ligero, dedicaba sus días a su familia y a su vocación, encontrando en cada gesto de cariño una razón para seguir adelante. Clara, con su sonrisa serena, representaba la fuerza silenciosa que sostenía su hogar y su espíritu. Juntos, habían aprendido que la verdadera felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas unidos y con esperanza. En una noche tranquila, bajo un cielo estrellado, Alonso miró a Clara y supo que, a pesar de todo, habían construido algo más fuerte que cualquier adversidad, y así, con la promesa de cuidarse y amarse siempre, cerraron un capítulo y abrieron otro, llenos de sueños y de vida por delante.